quedamos acá atrás en ese video. Vamos a ir atrás. De este lado, por favor, jálalos de aquel lado, jálalos de aquel lado. Bueno, o sea, a que tomen sus últimas fotos porque vamos a comenzar. Tantito hacia atrás, por favor. Allá, fotógrafos, por favor. Miren, los Galileos estamos de plácemes, porque este es el inicio de una semana de muchos eventos. Y empezamos, pues, de primera, iba a decir que con el pie derecho, pero eso puede. Empezamos muy bien, con una gran mesa que ha generado, como se ve, una gran expectación. Están con nosotros 3 políticos experimentados, 3 políticos que inciden en la vida nacional, políticos que vienen aquí a dialogar sobre un tema crucial para el país, que es la gobernabilidad. El día de mañana estarán también con nosotros, haré los anuncios para hacer el anuncio completo. Hoy, al final, presentaré a nuestros invitados de hoy. El día de mañana estarán aquí 2 académicos muy importantes. Estará con nosotros Enrique Krause y José Goldenberg a las 12 del día, aquí mismo, para hablar sobre México en su encrucijada. El sábado tendremos el Congreso Galileo, en donde tendremos un evento tanto mañana en la tarde y también contará con presencia de gobernadores, dirigentes políticos de distintas tendencias, etc. Y el día de hoy, como les dije, es de lujo como empezamos esta, digamos, Semana Galilea. Está con nosotros, veo que de izquierda a derecha está Manuel Fabio Beltrones, lo conocen muy bien. Estudió en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue gobernador de Sonora, tiene una gran experiencia parlamentaria, presidente de ambas cámaras, o coordinador parlamentario en la pasada legislatura, que fue pues una legislatura reformista y de grandes transformaciones para el país, y pues alguien que reconocemos como alguien con una visión de país, una visión de Estado, y va a ser muy interesante escuchar. El tema de los gobiernos de coalición no es algo nuevo para él, lo presentó desde que estaba en el Senado de la República, me parece con propuesta de jefe de gabinete incluso. Entonces, bienvenido, Mario. Está con nosotros el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. También estudió Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, también en Ciudad Universitaria. También hizo la maestría y el doctorado en la Universidad Nacional, es un orgulloso universitario.
y pues como saben, fue procurador de justicia de la capital de la República, y cuando todavía era el Distrito Federal, y ahora, bueno, le tocó impulsar el constituyente para que tuviera, no solo cambiáramos de nombre, sino también se le reconociera a los ciudadanos, a los capitalinos, plenos derechos, y además yo creo que derechos de avanzada, si se me permite, y pues hizo esta primera constitución de la Ciudad de México, que está en debate en algunos puntos, pero finalmente se construyeron grandes consensos para darle un parteaguas a la Ciudad de México, ahora sí CDMX. Pues le damos la bienvenida a Miguel Ángel Mancera. Está con nosotros también Gustavo Madero, lo conocen bien, él es de Chihuahua. Estudió en el ITESO, pero luego se mejoró yendo a la UNAM también, ahí estudió la maestría, fue presidente del Partido Acción Nacional, también senador, diputado, y es alguien que también ha impulsado las reformas, genera foros para buscar pues las transformaciones del país. ¿Cuál va a ser la dinámica? Vamos a, cada uno de nuestros invitados tendrá 10 minutos para exponer un punto inicial sobre el tema 2018 y los gobiernos de coalición. Y empezará primero Gustavo, luego Manlio, luego Miguel Ángel, y luego la siguiente ronda serán salteadas, no será el mismo orden. En la segunda ronda empezará Manlio, seguirá Miguel Ángel y terminará Gustavo. En la tercera empezará Miguel Ángel, luego Gustavo, terminará Manlio, y habrá un último cierre, una conclusión muy breve, casi de 1 minuto, 2 minutos, para que den su última conclusión en el orden inicial, exactamente. Entonces, sin más, le damos la palabra a Gustavo Madero. En muchos hogares de todo el país, al enojo del día se le añade la angustia del futuro, la angustia de un mañana incierto, sofocante, la orfandad de liderazgos nacionales, la incredulidad y el descrédito de los gobiernos y de los partidos. Todo esto alimenta la angustia del futuro. ¿Cómo poder entonces documentar el optimismo? ¿Cómo, cuando el Congreso no se aboca a resolver los problemas reales de las familias? La falta de un ingreso digno, la corrupción rampante, la inseguridad, la impunidad. Cuando quienes hacen las leyes son los primeros en violarlas, cuando el Senado es renuente a cumplir los plazos y términos para nombrar al primer fiscal anticorrupción del nuevo sistema nacional, cuando hay 6 flamantes exgobernadores con carpetas de investigación, 6 en prisión, 3 prófugos con varias órdenes de aprehensión, cuando los socavones, las casas blancas, los OHLs quedan impunes, cuando la violencia crece y la inseguridad se extiende, cuando las elecciones se arrebatan a billetazos. ¿Cómo atrevernos a motivar a la gente? Cuando los partidos se distraen en sus filias y en sus fobias, cuando los suspirantes se preocupan más de su imagen en vez de convertirse en instrumentos de transformación de las condiciones de vida de la gente. Para comenzar un diálogo productivo, tenemos que ser no solo críticos, sino sobre todo muy autocríticos. Entender con la mayor claridad posible el malestar y la zozobra que flota en el apesadumbrado ánimo social, y sobre todo, qué fallas y omisiones tenemos como políticos, como partidos o como gobiernos. El 2 de diciembre del 2012, como parte de los acuerdos del Pacto Político, quedó el compromiso número 87 para otorgarle al próximo titular del Ejecutivo la posibilidad de contar con una coalición legislativa y de gobierno para conformar una mayoría estable que impulse
un programa de gobierno de las fuerzas políticas coaligadas, una agenda legislativa preferente y un gabinete de coalición ratificado por el Senado. Finalmente, el 31 de enero del 2014 se publicó esta reforma y al reformar el artículo 89 ya quedó incorporada la posibilidad de conformar los gobiernos de coalición. Esta semilla que se plantó entonces representa hoy la mejor opción para el reto histórico que enfrenta nuestro país. El 1 de julio habrá la mayor concurrencia electoral de nuestra historia como país. No solo se elegirá el próximo presidente o presidenta para los próximos 6 años, se renovará completamente y en la misma elección, cosa que pocos países hacen esa audacia, todo el poder legislativo federal, ambas cámaras el mismo día y al 100%, con una elección concurrente también de 29 congresos, 9 gobiernos locales, más de 2,000 ayuntamientos, y las gubernaturas incluyen entidades tan importantes como la Ciudad de México, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Jalisco, Yucatán, Morelos, Tabasco y Chiapas. 3,236 cargos de elección popular el mismo día. Es toda una bomba democrática. Para la elaboración de la plataforma electoral del PAN, hemos iniciado con un posicionamiento contundente: declarar el agotamiento del sistema. Un sistema económico agotado porque no crecemos con vigor. Crecemos con la mediocridad de 1,5%, 1,9%, 2%. Un sistema económico agotado porque la mayoría de la población no le alcanza el ingreso familiar, porque el salario mínimo es inconstitucional y porque la riqueza se acumula cada vez en menos personas. Por eso está agotado el sistema económico, pero también está agotado el sistema político, porque los ciudadanos no se sienten representados. Los ciudadanos no se sienten representados ni considerados, porque el sistema presidencialista y centralista, atrofiado, no genera incentivos para la colaboración y no construye mayorías estables comprometidas con la solución a fondo de los problemas de los mexicanos. Y también el sistema social está agotado. En su ADN clientelar corporativista, surgido de la ideología paternalista, de ese proyecto nacionalista revolucionario que degrada a los ciudadanos y los convierte en recursos electorales para el control y la perpetuación política. Una política social dispersa con más de 5,000 programas federales, estatales y municipales descoordinados, duplicados, algunos de ellos, muchos de ellos regresivos, y un sistema de salud y protección social arruinado y fracturado en subsistemas que no se coordinan ni ofrecen la portabilidad. Y por último, un sistema de seguridad pública y de procuración de justicia colapsado, con más del 95% de los delitos que quedan impunes. Por eso el PAN está convencido de participar en la construcción de un proyecto colegiado y transversal. El presidente del PRI nos critica, el vato, dice que buscamos construir una coalición y que eso es el reconocimiento de que no nos alcanza para ganar solos. Se equivoca. El PAN puede ganar solo la presidencia. De hecho, contamos con la mayor fuerza política de nuestra historia como partido y la de los demás partidos, gobernando 13 entidades federativas, 547 municipios, muchos más de los que teníamos en el año 2000 y en el 2006. Por eso afirmamos que podemos ganar solos la contienda presidencial, pero queremos algo más que eso. No se trata de ganar la presidencia de la República. No se trata de un cambio de gobierno, se trata de un cambio de régimen. Y por eso, para aspirar a cambiar al país, para eso necesitamos unirnos, para eso requerimos una coalición amplia, para eso impulsamos la construcción de un frente amplio con un gobierno de coalición para el cambio democrático de las estructuras políticas, económicas y sociales de nuestro país. En la propuesta de plataforma electoral para el 2018 hemos completado la fórmula del planteamiento de la siguiente manera:
Es una frase que creo que lo resume todo de una manera muy sintética. Se llama: ante el agotamiento del régimen, disrupción, desmantelamiento e innovación para el cambio democrático de las estructuras con un gobierno de coalición. Así se llama la película, desde nuestro punto de vista. Todas estas ideas son complementarias, no se puede una sin la otra. Por eso hablamos también del desmantelamiento, algo que cuando fuimos gobierno del 2000 al 2012 quedamos a deberle a los mexicanos: el desmantelamiento de esa cultura clientelar, paternalista, corruptora. Y ese capítulo especial tiene un apartado estratégico y prioritario en la plataforma del PAN: desmantelar el sistema clientelar para construir un sistema basado en la libertad y la transparencia, centrado en la persona humana y sus inalienables derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Desmantelar la cultura patrimonialista del poder público, que sirve solo para enriquecerse y para el control político, para construir un sistema basado en la participación ciudadana y la democracia directa, eliminando el fuero, impulsando las figuras de democracia directa como la iniciativa ciudadana, la revocación de mandato, la consulta libre, democrática, informada de los pueblos originarios. Así lo estamos impulsando en el estado de Chihuahua. Queremos tomar esta experiencia y aportarla al cambio que se nos enfrenta en el 2018. A todos los mexicanos, muchas gracias. Gracias, Gustavo Madero. Creo que no podía ser mejor el saque, ¿no? Habla de un sistema agotado económica, política y socialmente, de que no se trata solo de ganar la presidencia, sino de transformar al poder y al régimen, cambiando el régimen. Habla de la necesidad de la disrupción, del cambio de estructuras y establecer un gobierno de coalición que garantice el desmantelamiento de las redes clientelares y de radicalizar la democracia, llevando la democracia directa e incluir a los pueblos originarios, entre varias ideas. Pues bueno, muy buen saque, y bueno, que como todo buen saque también es una buena provocación, y le doy la palabra a Mario Fabio Patrones para que le entre. Muchas gracias, Fernando. Entrado ya estamos. Saludo con afecto y respeto a todos ustedes. Gracias por esta oportunidad. Creo que aquí es importante que pongamos un poco sobre la mesa el tema que, como bien lo señala Gustavo, alienta desde hace muchos años a quienes estamos esperando en México una nueva gobernabilidad que le dé mejores salidas y soluciones a los problemas cotidianos que vivimos. Muchas veces nos toca observar y quizá imaginar que si Agustín de Iturbide hubiese conocido la democracia, pues no hubiese terminado muerto si no hubiese sido un héroe. Estoy más que convencido que así habría sucedido. Lo que pasa es que alguien le explicó que el único régimen político que conocía en ese momento pues era el de un imperio, y entonces, aunque tuvo resistencias, pues se tuvo que ajustar a las conveniencias. La verdad, no se imaginaba que tan rápido le iba a llegar su destino, porque este país no estaba en la ruta de construir un imperio como régimen político de gobierno. Y así es como fuimos descubriendo algunas fórmulas que fueran acomodándonos en el momento. No hace mucho tiempo, visitando a el presidente cubano Fidel Castro, de esas largas tertulias que acostumbraba, en alguna de esas partes de la tertulia
nos comentó que lo acababan de entrevistar de CNN. Obviamente les había hecho el servicio de conversar con ellos cerca de 3 horas, ¿no? Querían hacer una síntesis de 10 minutos. No era muy fácil de lograrlo, pero él mismo facilitó la misma síntesis. La pregunta fue: ¿es cierto que el gobierno cubano financiaba las guerrillas en Latinoamérica? Y después de un respiro profundo, mencionó: sí es cierto que nosotros financiábamos las guerrillas en Latinoamérica porque los Estados Unidos financiaban las dictaduras. Que eso era muy importante. Hoy todo el mundo habla de la democracia, pero no estamos muy lejos de esta parte histórica en la cual en los años 70 o 60 pues lo que se vivía era ese momento y no construíamos un verdadero régimen político. Quizá lo que conocíamos en México era nada más el desdoblamiento del movimiento revolucionario, hecho institucional, puesto en manos de un partido político que lograba resultados electorales del 90% de la votación o del 80%, lo cual parecía que entonces ese régimen político era funcional, legal y legítimamente. Pero tampoco quiero tomar mucho de su tiempo para acercarme a lo que fue sucediendo posteriormente. Como todo avance democrático, o avance de la democracia, pues se fue el voto pulverizando. Y es así como llegamos quizá a uno de los momentos más difíciles para algunos en el recuerdo, que es 1988, donde parece que un solo partido político no consigue la mitad más uno de los votos, o si lo consigue se pone en duda de si fue más del 50% de la votación del candidato triunfador en ese momento. No había frentes amplios, ni había coaliciones, funcionaba tanto el PAN como el Frente Democrático Nacional, a final de cuentas, que era la suma de varios partidos políticos, con resultados electorales que nos ponían a la discusión de si el régimen político estaba agotado o no estaba agotado. Creo que una buena decisión, algunos le llaman maniobra, que se pudo dar en aquel gobierno, llevó a cabo una profunda reforma política que hizo nacer el Instituto Federal Electoral, hizo nacer el Tribunal Electoral, sacó las elecciones de la calificación bastante arbitraria de las cámaras de diputados, como se conocían los colegios electorales, se hizo una credencial para votar con fotografía, con una persistencia de que tuviera fotografía y que tuviera huella por parte de mi amigo Diego Fernández de Ceballos, visionaria por cierto, parecía no necesaria, pero hoy, ante la falta de una credencial de identidad, todavía esa credencial de elector, que es de buena fe, sirve para cambiar hasta cheques si es que encuentran fondos. Esa parte es interesante, pero eso fue en el año 88. Lejos estábamos de imaginarnos, muy lejos estábamos de imaginarnos de la gran crisis. En lo personal, estoy seguro que la viví junto con mi amigo Gustavo, que fue la del 2006. Esa sí, fue verdaderamente una crisis porque ya no estábamos viendo si el candidato presidencial ganador lo hacía por la mitad más uno de los votos, lo cual supuestamente hablaba de legitimidad, sino que estábamos hablando que el candidato ganador, el que le seguía en porcentajes de votación, alegaba que no tenía ese diferencial de medio punto de votación, 35.6 contra 35.1, y ya nos estamos acercando a los tercios. La crisis del 88, que la viví directamente, fue mi primera participación como candidato a senador por el estado de Sonora, la viví directamente en Cámara de Senadores,
el 88. La del 2006 la viví también en mi segunda oportunidad de ser senador de la República, pero la toma de posesión, y Gustavo no me dejará de mentir, fue verdaderamente dramática, y a ustedes les acompaña en la memoria. Desde hace tiempo, algunos otros la han leído por ser tan jóvenes, pero pues, hay varios en el lugar. Pero ese 2006 estuvo a punto del rompimiento constitucional por la falta de habilidad en todos esos años, estamos hablando casi de 20 años, para haber hecho las transformaciones al régimen político tan necesarias para definir la nueva gobernabilidad de este país. Estamos muy cerca en el 2018 de volver a repetir no el 88, sino el 2006. Que eso resulta verdaderamente preocupante. Y estamos también con la enorme e inmejorable oportunidad de poder utilizar un instrumento que ya está en la Constitución y que, siendo diputados federales, Gustavo y yo, muy platicado con el jefe de gobierno también, que estaba en esa ruta, incluimos en la Constitución, por voluntad de todos los partidos políticos que coincidieron en el Pacto por México, los gobiernos de coalición. Y los dejamos de carácter opcional. Hoy estamos también ante la enorme y grata oportunidad de poderlas traducir, no como obligatorios, pero sí como un primer paso ordenado a través de una ley reglamentaria. Concluyo en esta primera participación. Creo que estamos muy cerca de poder definir la nueva gobernabilidad que le dé a este país estabilidad, desarrollo y combate a la desigualdad en base a los acuerdos modernos, más allá de los pactos políticos que definan un gobierno compartido y acaben con los gobiernos divididos. Y es por eso es que la batalla de más de 10 años de muchos de nosotros, porque se incluya esta nueva gobernabilidad, está a punto de concluir exitosamente. Más allá, creo que muchos de nosotros, aquellos que militamos en el Partido Revolucionario Institucional, de combatir lo que puedan ser los ejercicios electorales, de coaliciones electorales o frentes amplios o como se quiera llamar, lo que importa es si esos esfuerzos, junto con aquellos que pueden llevarse unilateralmente, están de acuerdo en que tenemos que llevar a este país a un gobierno compartido, a un gobierno de coalición, a acuerdos entre todos aquellos que participaron que le permitan a la población, a los mexicanos, verdaderamente sentirse orgullosos del orden democrático. Hoy la democracia parece no estarle trayendo todos los resultados que quería la población, y eso llama a la decepción. Y nosotros no podemos permitir que la población se decepcione con la democracia. Por el contrario, la democracia la tenemos que enriquecer a través de esta nueva forma de gobierno. Hace muy poco tiempo platicaba con algunos amigos en la mesa. Acudí, fui invitado a la segunda vuelta electoral de Francia. Y me decían, al regreso, sobre todo con el éxito del señor Macron, oigan, pues aquí lo que nos hace falta es nada más la segunda vuelta electoral. Una síntesis sumamente superficial de lo que puede ser un instrumento, no un sistema político, un régimen de gobierno como lo podría ser un gobierno de coalición. Y eso es por falta también de conocimiento de cómo funciona Francia. Y Francia lo hace después de haberse acercado al parlamentarismo, posteriormente al semipresidencialismo. Y la segunda vuelta electoral es un instrumento que le permite simplemente ordenar el sistema. Porque en Francia, después de la segunda vuelta electoral presidencial, lo que hay es una segunda vuelta, o una primera vuelta y una segunda vuelta de carácter legislativo, que nos lleva a construir una asamblea
que por cierto recibe una propuesta del presidente de la República para nombrar a un jefe de gobierno, porque el presidente se constituye en un jefe de Estado con atribuciones muy importantes, que son las presupuestales, no es cualquier jefe de Estado, pero que está en posibilidades de construir los gobiernos de coalición, viendo con el jefe de gobierno de otro partido político, como hoy sucede en Francia, lo que es la construcción de un gobierno a futuro. Bueno, y si le queremos poner una cereza más al pastel, la Asamblea Legislativa, la Asamblea Francesa, nombra al Senado y acaba con la competencia y la riña entre dos cámaras. Es bicameral, pero el Senado viene siendo, entonces sí, una cámara revisora que elige la Asamblea o lo eligen los mismos asambleístas o diputados, por decirle de alguna manera. Traen construido un sistema político. La magia no está en la segunda vuelta electoral. La segunda es un instrumento. Bueno, hoy nosotros estamos en posibilidad, con el apoyo de esta modificación constitucional de los gobiernos de coalición, de dar el giro verdadero al cambio del régimen político, reconociéndonos de que estamos muy cerca de que en las elecciones del 2018 tengamos un resultado a tercios, mínimamente, de las principales fuerzas políticas, ya sea individualmente o como frentes o coaliciones. No riño con lo que pueda ser la decisión electoral de los partidos políticos. Aspiro a que esos partidos políticos hayan madurado de tal forma que le den a la población una nueva gobernabilidad, acordando los gobiernos de coalición. Muchas gracias. Bueno, pues Mario fue al grano, habla de la nueva gobernabilidad, hace un recorrido histórico, pasando por el parteaguas del 88, la nueva realidad electoral del país, y habla del drama del 2006, y que se desperdició una oportunidad en ese momento para generar esta nueva gobernabilidad, y alerta que en el 2018 pudiera suceder un escenario similar, y que si no construimos esa nueva gobernabilidad, pues pudiera entrar una crisis importante, y que la oportunidad es acabar los gobiernos divididos. Habla de la oportunidad que se da porque ya se hizo la reforma constitucional, en donde está ya reconocido ahí en los gobiernos de coalición. Por supuesto falta la ley secundaria que habrá que hacer, y que aunque es opcional, no deja de ser una ruta para construir esto, que es fundamental para detener la decepción, porque con la gobernabilidad que tenemos no se están solucionando los problemas. Y termina diciendo, vamos a un 2018 a tercios. Pues Miguel Ángel. Muchas gracias. Primero, buenas noches a todas, a todos, agradeciéndole al grupo Galileo, a esta corriente científica que nos haya invitado y nos haya convocado a este encuentro, que primero leí que era un debate, pero veo que no vamos a debatir gran cosa. Luego vi que era una mesa de diálogo, y creo que eso es mucho más cercano a lo que vamos a realizar acá, porque tengo puntos de coincidencia con lo que ha dicho Gustavo, tengo también puntos de coincidencia con lo que ha dicho el licenciado Malifaurio Ventrones, y hay otros puntos en donde yo quisiera también ahondar. Es decir, es clara la historia de nuestro país, que ha venido en estos cambios de imperialismo a recuperación de república, y por supuesto a transformaciones políticas, en donde muchas de ellas, si revisamos la historia, fueron por el método violento. Las revoluciones y las transformaciones que ha tenido México han sido así, han sido transformaciones o revoluciones violentas. Hoy se está convocando a una revolución que creo que ya es impostergable para México, pero es una revolución por la vía del entendimiento.
del consenso. Qué difícil es que nos despojemos, pues, de este tema de los partidos políticos. Y yo diría, ¿por qué no colocamos en la agenda principal, en la agenda central, a la gente, a las personas? Si colocamos a las personas en la agenda central, quiere decir que estos partidos políticos de los que todo el mundo está hablando mal constantemente, de la parte política en esencia que la gente ya no quiere seguir, estarían al servicio, pues, de la sociedad. Si colocamos a la sociedad en un primer plano, es decir, colocamos a las personas en un primer plano y luego colocamos a los partidos precisamente como esos motores que impulsen la transformación. Claro que se requiere un consenso, se requiere una unidad de metas. No creo que sea difícil que le vaya bien a México. Yo sin ninguna duda invitaría a participar a Gustavo en un ejercicio así, o al licenciado Beltrones. Y conste que yo no puedo purificar nada como... No tengo facultad de purificación. Ni yo me puedo purificar, así que no me voy a estar haciendo. No, porque son talentos. Porque México no puede estar desperdiciando también el talento, el conocimiento político, el conocimiento de lo que puede cambiar. Si seguimos con la misma fórmula vamos a llegar al mismo resultado. Si eso no cambia, vamos a llegar exactamente al mismo resultado. Lo que estaba hoy y lo que acaba de decir el licenciado Beltrán me parece muy importante. Ir en esta fórmula en donde tienes un presidente y donde tienes un jefe del gobierno. Ir en esta fórmula en donde tienes un convenio y donde tienes perfectamente delimitados y establecidos cuáles son los cargos que van a ocupar las diferentes fuerzas políticas y casi te diría incluso las responsabilidades de esas fuerzas políticas, porque ahí sí que tienes y necesitarás de indicadores, de institutos de planeación, y no será a ver qué pasa, ¿no? A ver si esto funciona o a ver si esto cambia, sino que irás verdaderamente con un trabajo consolidado. ¿Qué se puede hacer? Que está muy difícil. Yo no creo que esté difícil. ¿Por qué? Si en la Constitución de la Ciudad de México, a la que bien hacía alusión Fernando, lo tenemos en el artículo 34, en el apartado B, en donde se habla de gobierno de coalición, y aquí ya lo estamos señalando. Es decir, la Ciudad de México tiene aquí definido: la persona titular de la jefatura de gobierno podrá optar en cualquier momento por conformar un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos. Ahí está la diferencia. Bueno, este instrumento se dio con la participación de todas las fuerzas políticas. Yo tengo y custodio ahí en mi oficina la Constitución que firmaron todos las firmaron, hasta los que después dijeron que no, pero ahí están las firmas, porción de las tienen, ¿no? Ahí se las tenemos, hasta los que dijeron que no. Entonces, ahí está, es la oportunidad, y aquí coincido con lo que estabas diciendo exactamente, Gustavo, de enterrar un régimen para que tengamos un régimen diferente, que México lo está exigiendo, que México lo está pidiendo, porque si no, vamos al otro escenario que aquí se planteaba, clarísimo, una de dos: o se va a pulverizar la votación y vas a tener el triunfo de 1 o 2 puntos, o aquellos resultados de 100,000 votos de diferencia, o aquellos otros en donde alguien se va a encargar de que se vaya la luz, y luego el sistema, y quién sabe qué pasa si se cae el sistema. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad para que no sea así, sino para que haya un triunfo legítimo, de lo que habló también el licenciado Beltrones, que haya una democracia, que hoy estamos viviendo una democracia. Entonces, si nosotros tuviéramos que explicarle a nuestros hijos: oye, es que vives en una democracia, a lo mejor nos dirían: oye, no es cierto, porque esto no está funcionando bien, entonces yo no quiero vivir en una democracia, ¿no? Pues, pero entonces, ¿cómo vamos a reinventar o qué vamos a proponer para que esto funcione? Y yo lo que digo es
pongamos en el eje central a México, pongamos en el eje central a las personas y que los partidos impulsen esta tarea sin protagonismos, sino simplemente en una unión de fuerzas verdaderamente motoras de transformación de nuestro país. ¿Que se puede hacer pensando diferente? Sí se puede hacer, cuando alcanzan los consensos y cuando hay proyecto y cuando tienes las tareas repartidas y cuando tienes un Congreso que te va a permitir que haya desarrollo para el país. Yo no quiero pensar en un Congreso dividido, en un Congreso seccionado, a ver qué va a suceder, a ver si no vamos a tener otra vez figuras jurídicas novedosas, o edictos, o bulas, o no sé qué vayamos a crear, ¿no? Para darle estabilidad al país. Pero estamos hablando de nuestro país, y no puedes quedarte apático si estamos hablando de nuestro país. Tú tienes que participar en esta transformación. Tenemos una gran responsabilidad. Ya se modificó la Constitución, pues qué bueno, yo creo que están dadas las condiciones. Se ha pensado tantas veces y tenemos instrumentos jurídicos que ya lo tienen plasmado en un acuerdo político amplio, de mayoría, pues solamente falta la cereza del pastel y vamos a lo que sigue. Nada más. Gracias. Miguel Ángel nos dice que hay que poner a las personas en el centro de la agenda, que los partidos tienen que ser motores sin protagonismos hacia allá, que se requiere construir consensos, que encuentra por cierto en esta mesa importantes consensos, unidad en las metas, habla de lo fundamental que es sumar talentos sin purificar, vayan preparando sus currículums. Ya está en la Constitución de la Ciudad de México el gobierno de coalición, también ya es opción, y obviamente yo espero que la Asamblea Legislativa no sea tan omisa como ha sido el Congreso de la Unión para hacer la ley secundaria que así lo requiere. Bueno, vamos a ver si podemos poner un poco de polémica aquí. Manlio, hablas de construir la nueva gobernabilidad como la posibilidad, pero sabemos que lo que tenemos no está funcionando. Pero ¿no crees que alguien pudiera pensar que lo que se puede establecer es todavía la vieja gobernabilidad? Recordemos quién es el último exponente de la vieja gobernabilidad, pues Salinas, ¿no? Que controlaba no sé cuántos gobernadores, quitó más de 20 gobernadores, cooptaba, controlaba, compraba, hacía lo que tenía que hacer. Y pregunto qué pasaría si alguien está pensando reconstruyamos la vieja gobernabilidad, incluso aunque el escenario sea tercios. Y no es algo que uno esté simplemente imaginando aquí conspiranoicamente, etcétera. Hay quien dice, y lo digo para que nos diga, el que está encabezando las encuestas, Andrés Manuel, dice: yo voy a poner a referéndum las reformas estructurales. Y la pregunta es, ¿y el Congreso? El Congreso no tiene que decidir. Recordemos que la Suprema Corte ya convirtió las consultas populares en la carabina de Ambrosio. Ninguno de los partidos pudo hacer una consulta popular porque todo tenía que ver con recursos. Dijo, no se pueden hacer consultas populares, antes se tendrá que modificar la Constitución, y para modificar la Constitución se necesita al Congreso. Pero alguien dice, voy directamente al pueblo. Entonces, la pregunta es, ¿puede ser la nueva gobernabilidad o construir la vieja gobernabilidad confrontando al Congreso, apelando al pueblo? ¿Hay esa posibilidad? ¿Ves eso? ¿Qué sucedería en esa circunstancia? ¿Fue pregunta? Bueno, fue provocación, si quieres ponerlo así, pero... No, estoy más que convencido, además hemos trabajado mucho tiempo juntos, lo que señala Gustavo, lo señala de manera correcta, el cambio del régimen político. Cuando votamos en Cámara de Diputados, Gustavo, tú y yo, los gobiernos de coalición, que ahora se traducen también en la nueva Constitución de la Ciudad de México, de que es importantísimo en esa ruta del cambio de régimen político saber qué es lo que vamos a construir, porque en esa ruta nos podemos perder.
como tú le llamas, el viejo régimen político que quizá tuvo su momento máximo, más preclaro en el gobierno de Carlos Salinas, pero recordemos que Carlos Salinas tomó posesión en el 88 de manera dramática, difícil, no tan difícil como la del 2006, por cierto, en la que tomó posesión Felipe Calderón, pero posteriormente, haciendo un gobierno exitoso en los primeros 3 años, con ese viejo régimen político, se confirma como la primera fuerza electoral, incluso en la Ciudad de México, en donde el número 1 de la lista para ser diputado federal, Marcelo Ebrard, no logra entrar. Gana contundentemente el PRI por un gobierno exitoso los primeros 3 años. Y esa es la verdad. Bueno, ya ahora participan en otros partidos políticos, muchos de ellos, la verdad es que los hemos visto pasear de manera distinta. Pero lo importante es que si vamos a declarar agotado el régimen político, lo que tenemos que hacer es con enorme claridad definir el nuevo régimen político. Y para definir ese nuevo régimen político no basta poner la voluntad o el voluntarismo en la Constitución de que vamos a un gobierno de coalición, si no lo tenemos perfectamente bien reglamentado o mínimamente reglamentado de cuáles son las ventajas de optar, porque lo leyó y lo leyó muy bien el jefe de gobierno, como si él lo hubiera redactado, creo que sí. Habrá que revisarlo algún día a la oficina de esas firmas, a veces no hay algunas apócrifas, pero lo leyó muy bien, optará, y lo platicamos, y lo discutimos, y lo debatimos, Gustavo, Fernando, tanto en la mesa del pacto como posteriormente en el Congreso, de cómo debería de quedar descrito. No se puso obligatorio. ¿Y por qué no se puso obligatorio el gobierno de coalición? Pues porque ¿qué hacemos en el momento en que alguien lo suficientemente necio, obcecado, no quiera llevar a cabo un gobierno de coalición? ¿Quién toma posesión el 1 de diciembre? Y es ahí en donde nos han obligado a muchos a pensar en la posibilidad de que si no se opta por el gobierno de coalición, o no se puede construir el gobierno de coalición porque no les gusta acordar con otras fuerzas políticas, tenga que venir una segunda vuelta, pero como puerta de salida. Pero no estamos hablando de eso en este momento, es optar por un gobierno de coalición. Un reglamento, una ley reglamentaria con precisión invita a que se formen esos gobiernos de coalición. Vamos, estoy más que convencido de que los partidos políticos o los frentes o las coaliciones están más que preparadas y luchando por algo que ya dominan perfectamente: el combate electoral, para ganar o para perder momentáneamente, porque ni los triunfos ni las derrotas son para siempre, y eso lo han comprobado todos los partidos políticos. Pero no se han preparado para gobernar. Las resistencias en ocasiones, cuando ven que partidos políticos distintos no logran armar una figura, ya no digo ideológica, sino funcional, hacia lo que puede ser la propuesta no nada más de ganar, sino gobernar después con coalición, con gobiernos de coalición, que no es lo mismo coalición electoral que gobiernos de coalición, que esa es una duda o un fallo frecuente en varios incluso de los analistas o columnistas políticos que no saben distinguir uno del otro. Es lo que nos está a nosotros urgiendo hoy. Los partidos políticos se han dedicado más a ganar que a gobernar. Eso es una realidad, y no hay, dentro de todo este relato de los gobernantes o exgobernantes con problemas, alguien que se salve de distinto partido político. Lo que tenemos que hacer es evitar que esto siga sucediendo. La arbitrariedad con la que se puede gobernar en la figura del régimen y agotado sistema político
sino avanzar al nuevo. Y creo que cualquier esfuerzo de los partidos políticos en coaliciones electorales, o frentes amplios, o como se les quiera llamar, deben de tener como destino el compromiso de, al terminar la elección, hacer un gobierno de coalición. Con eso, los resultados hasta de diferencias de 0.5, como el que se dio en 2006, o las de hoy de estatales, en donde las diferencias son de 2.5, pero de todas maneras combatidas, debatidas y queriendo anularlas al mismo tiempo, pues se verán liquidadas. Yo no estoy en la posición de que en el futuro, de manera voluntariosa, volvamos a construir un pacto. Funcionó en su momento, de manera voluntariosa. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a los acuerdos que nos hagan más gobernable este país para beneficio de los mexicanos. Ese es el punto. Miguel Ángel, tú eres el único gobernante, digamos, de esta mesa y que has lidiado con el problema de la gobernabilidad. Te tocó un primer periodo con mayoría en la Asamblea y un segundo periodo en donde ya no estás, te tocó esa necesidad de tener que acordar con los otros. Y además, si uno ve no solo esa pelea, porque además hay quien incluso en esta nueva situación dice ni a las comisiones voy, pero sin embargo hay que construir mayorías para poder sacar las cosas. Y obviamente la sociedad y los camioneros reclaman resultados. Cada problema que hay más bien es cómo responsabilizamos al que está, ¿no? Bueno, hasta en el caso de Tláhuac hay ¿quién avienta la bolita a ver quién tiene la culpa de no? Pues casi a veces hasta me da la impresión de que te quieren culpar a ti de la nómina de la delegación, ¿no? De quién contrató a los que están en la delegación. Pero ¿cómo ha sido este tránsito de tener mayoría en la Asamblea a tener la división? ¿Y cómo crees que mejoraría, estableciendo un gobierno de coalición, problemas que están siendo sentidos en la población, como el de la seguridad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podría enfrentar mejor el gobierno este tipo de problemas con una gobernabilidad? Y segundo, un elemento acá porque ha entrado en el debate, el asunto de no solo bastan gobiernos de coalición para generar gobernabilidad, sino también gobiernos abiertos con la participación de la sociedad civil, que si en el país es pujante, en la Ciudad de México creo que se nota más, es un actor que uno no puede eludir. Bueno, pues sí, mira, sin ninguna duda, Fernando, esto que decías de no tener una agenda común, de no hacer un planteamiento con metas a alcanzar, pues nos lleva a lo que tú conoces muy bien. Tenemos una ley para combatir la aportación de armas ilegales en la Cámara de Diputados desde el mes de febrero, que nada más ni para atrás ni para adelante. ¿Razón? Sin razón. O sea, no entiendo yo, después de que se aprobó por el Senado de la República prácticamente por unanimidad, que desde febrero, con este tema de la inseguridad acrecentado porque tenemos una población penitenciaria expuesta mucho más de lo que antes se tenía, no tengamos ese instrumento que todos los estados están reclamando. Este es nada más un ejemplo. O sea, eso es frenar una iniciativa deliberadamente a través de una agenda que no está compartida, que no es compartida con el país. O sea, no se puede, no hay argumento en contra, ¿no? Entonces, eso es a lo que te lleva y es lo que nosotros tuvimos que construir en la Asamblea Legislativa, simplemente con quien quiera hablar, con quien quiera dialogar, no si es de tal color o es de tal línea de pensamiento, sino a ver quién quiere que la Ciudad de México tenga tal o cual beneficio. Pues fulanos, a ver, que se vengan y que se sumen, listo, va para adelante. ¿Y quiénes no? ¿Y quiénes son los que siempre te dicen que no? Pues ahí está. Y entonces te plantean temas que además se contraponen con las acciones previas de ellos mismos. O sea, es un tema de oportunismo político
muy acentuado. Eso es colocar la agenda de las personas y la agenda de la ciudad por debajo de tu agenda partidaria. Eso es de lo que estamos hablando. Si tú logras romper eso y logras romper los postulados del partido y esto y los cánticos y esa energía que no puede ir hacia la gente sino a esta simplemente fuerza política, entonces vas a tener un planteamiento efectivo de metas. ¿Cuáles son las metas que tendría? Tú lo estabas diciendo. Bueno, yo creo que en este momento destruir las reformas estructurales no le vendría bien al país. Yo lo creo, lo digo yo. ¿Qué me parece que tiene que hacer? Revisarse en qué puede avanzar. Hoy tenemos un beneficio clarísimo en varias de las acciones y tenemos muchos nubarrones en ellas mismas que hay que despejar. Entonces, es simple y sencillamente ponernos de acuerdo en las metas que esté planteando el país. El gobierno de coalición, desde mi punto de vista, lo que te permite es esto, es tener una agenda perfectamente clara para el beneficio de ese territorio. Se habla de la Ciudad de México, un gobierno de coalición donde el jefe de gobierno establezca estas tareas, le va a dar certidumbre a la gobernabilidad. Va a poder encontrar metas claras en las que la ciudad va a avanzar y va a poder tener un Congreso que le permita encontrar los vehículos necesarios para llegar a buen puerto. Bueno, es lo mismo que estamos pidiendo para el país. ¿Cómo se puede llegar a eso? Yo no vería en este momento, por ejemplo, destruyendo todo el proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, como habitante de la ciudad me sería muy lamentable que alguien hiciera eso. ¿Por qué? Pues porque llevan invertidos 40 o más miles de millones, porque son mucho tiempo de estudio, porque tenemos una gran oportunidad de que ahí se haga una planeación de ciudad. Y entonces el gobierno de coalición lo que te permite es eso, que tú tengas un convenio de ese gobierno de coalición en donde las diferentes fuerzas políticas vayan a jugar un rol a las diferentes secretarías, donde haya un jefe de gabinete, si así se plantea, un jefe de gobierno, y donde se pueda establecer a través de las reglas, que deben ser reglas muy claras, que un presidente de la República pueda también cambiar. Claro, eso sí, como una facultad de él, cambiar a quien están designando a través de este convenio. Tendrá que ser sustituido por otra nueva persona en el mismo marco del convenio. Si las reglas no son claras, sí es muy riesgoso, porque entonces le atas las manos al presidente. Pero con reglas claras, yo creo que todos deberíamos estar pensando en lo mismo. Sería la primera vez en el 2018 que México pudiera estar pensando en una sola meta con todos los actores políticos, y ahora sí incluyo a todos los que quisieran, ¿no? Todos. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad. El gobierno de coalición nos da la posibilidad de enterrar ese régimen y de poder construir algo que sí puede ser muy diferente para México, que le puede dar un beneficio sustancial y que sí le puede dar una salida, un despeje que todo el mundo está esperando, porque todo el mundo lo está esperando, en lo económico, en lo social, en la seguridad misma. Si seguimos haciendo lo mismo, si los presupuestos se siguen diseñando como ahora se diseñan, resulta que tú tienes el 90% del presupuesto para combatir los delitos federales. Pues qué buena cosa, porque le dejas el 10% para combatir los del fuero común, cuando la criminalidad es 90% del fuero común y 10% federal. Magnífico. Pues estás en una contradicción absoluta, pero eso no va a cambiar como no cambiaba el salario mínimo. Cualquier decena de años hubiéramos seguido igual si no empezamos a pegar muchas voces que se suman. Somos inerciales, o sea, dejas que siga sucediendo lo mismo. ¿Cómo vamos a elegir al candidato? Así. Y que en la encuesta fulana dice esto, que la encuesta perna, pues entonces todos vamos por acá. Espérame, ¿qué piensa la gente? ¿Cómo quieren que se realice el cambio? O sea, ¿qué es lo que están planteando? ¿Qué va a pasar con esa presidencia? ¿Cómo se va a ejercer? ¿Qué va a pasar con el Congreso? ¿Qué va a pasar con los senadores? México necesita, creo yo, esa fuerza que le dé un blindaje
particularmente en todas las tareas que se tienen pendientes, que han excedido, ¿verdad? Ya me estás viendo. Bueno, Gustavo, no eres precisamente el gobernante, pero estás en un gobierno que se planteó la transformación precisamente del poder. Entonces te quiero preguntar, ¿qué pasa entre la teoría y la práctica? Este año está si se mantiene así, este año puede ser el más violento del siglo. Mayo fue el mes más violento del siglo hasta que llegó junio, y así estamos, ¿no? Y obviamente Chihuahua no fue la excepción, es frontera con Estados Unidos, que es donde está el mercado más grande de drogas, obviamente se ha también acrecentado. Entonces, ¿qué pasa entre la teoría y la práctica? Y en esta intención de gobernar diferente, y en ese sentido estas reformas de buscar la corresponsabilidad de las fuerzas para acabar con el incentivo de que el opositor quiere y promueve que le vaya mal al gobierno, porque eso es lo que le va a convenir en la siguiente elección. En esta forma de tener un plan tan ambicioso, cuando vienen problemas tan grandes que a veces rebasan a esto, ¿cómo ha ido? ¿Cómo va el avance? ¿Cómo va el avance de esta corresponsabilidad para atender estos problemas que son dramáticos, o que están viendo dramáticos para el país? En Chihuahua estamos en la construcción de un gobierno aliancista, un gobierno incluyente, plural, y que tiene muy claro una agenda ambiciosa, súper ambiciosa. Desde la candidatura, Javier Corral propuso el emplazamiento de reformas y propuestas sociales de las más audaces que ha tenido cualquier candidato. A mí me tocó, ahorita soy coordinador ejecutivo de gabinete, y entonces coordinar la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo. Y en este Plan Estatal de Desarrollo pues teníamos que no quedarnos atrás y ir a superar los estándares, ir a los máximos, buscar que Chihuahua sea referencial, que sea una experiencia que pueda servirle a los mexicanos para el 2018 por su éxito, no solo en la contienda, su éxito electoral, sino su éxito en el gobierno, que es lo que tú dices. En el Plan Estatal de Desarrollo formulamos 4 grandes ejes transversales que son bien chingones. El primero, opción preferencial por las personas en situación de pobreza. Es un compromiso contundente que debe ser medible hasta en el presupuesto. Opción preferencial por las personas en situación de pobreza. Y todas las palabras están cuidadas, ¿eh? Personas en situación de pobreza, no pobres. Tu condición no te define, tú eres una persona. Y la condición de pobreza es la que estás padeciendo, sufriendo por un régimen, por un sistema, por la falta de oportunidades. El segundo gran eje transversal es la inclusión social de los grupos vulnerados. Y les decimos grupos vulnerados, no grupos vulnerables, porque el que los vulnera es el sistema. A una persona con discapacidad, lo que lo discapacita es no tener accesibilidad, no tener inclusión, no tener rampas, no tener baños, no tener empleo, no tener oportunidades de educación, de diversión. Entonces, son cambios. Allí identificamos una metodología de sujetos sociales prioritarios, también muy chingona, no agraviando. Sujetos sociales prioritarios, de ahí coincidimos mucho con el jefe de gobierno, centrado en la persona humana. O sea, toda la acción del gobierno debe tener detrás de cada política un rostro, pero no como Coneval, vamos a combatir la pobreza, la vivienda, la educación, no. Aquí son niñas y adolescentes,
pueblos originarios, migrantes, jornaleros, mujeres, jóvenes, personas con alguna discapacidad y adultos mayores. Son para todos programas y también un titular de sus derechos que los represente en el gabinete. Un gabinete paritario, por cierto, 8 mujeres y 8 hombres. El tercer gran eje transversal es la Agenda TAI, combate a la impunidad y a favor de la transparencia y combate a la impunidad. Esa Agenda TAI creo que es el principal reclamo, el combate a la corrupción que tuvimos en la campaña y que será sin duda en el 2018 otro gran reclamo nacional. Ya la gente está hasta el gorro de la corrupción. Pero vivimos en el país de la simulación, simulamos que hacemos grandes cosas, pero para que no funcionen, porque a la hora de los fracasos ni el fiscal nombramos en el Senado. Eso es de lo que está harto la gente. Estamos desgastando la paciencia de los ciudadanos porque no le estamos resolviendo los problemas a la gente. Y el cuarto gran eje transversal se llama la reforma del poder. Es el más ambicioso de todos. Creemos que hay que modificar la forma en que funciona y se relaciona el poder público con el ciudadano, con los otros poderes institucionales, formales, incluso con los poderes fácticos. Hay que reformar eso. Porque tenemos un poder, un ciudadano que no participa, que no se siente representado, un gobierno que no tiene el respaldo para impulsar los cambios cuando no está acompañado por los ciudadanos. Y la reforma del poder atiende también a la distribución de competencias, facultades en los distintos actores en beneficio de los ciudadanos. Es el cuarto gran eje transversal. Son una experiencia, te digo, que está generando logros inmediatos en materia de la defensa de los derechos humanos. En Chihuahua se han logrado las primeras cumplimiento a las disposiciones en defensa de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. El reclamo de la posesión ancestral de la tierra en Chihuahua ya se cumple. El indemnizar por primera vez a los pueblos originarios porque no hubo una consulta previa, democrática e informada sobre temas que los afectan, ya obtuvo sentencias favorables y el gobierno de Chihuahua, de Javier Corral, ya les pagó, los indemnizó, que es lo mínimo que podía hacer. Pero todos son actos ya claros. Los programas de austeridad, de transparencia, son logros muy importantes y sobre todo el desmantelamiento de toda una red de delincuencia organizada que se instaló en el poder y que es lo que estamos desmantelando. El tema de seguridad que tú mencionas es un tema que padecemos y que nos supera porque es un tema no solo nacional sino internacional y hemisférico. Pero lo que se está haciendo en Chihuahua también es un compromiso de depuración de policías. Se sustituyeron los policías en 6 municipios de la sierra con policías estatales e inmediatamente 6 meses después estamos entrando ya después del programa de contención policial, estamos entrando a la reconstrucción del tejido social y el capital humano con programas específicos de desarrollo económico, de economía social de mercado y otros temas para impulsar otra vez la confianza de los ciudadanos en el territorio de la sierra. Eso es lo que estamos haciendo en Chihuahua, nos sentimos muy orgullosos y creemos que vamos en la dirección correcta. Sí, bueno, vamos a ver si le podemos poner esto más interesante, exigirle más a nuestros compañeros. Dos cosas para, todavía no es la última intervención, luego tendrán una conclusión muy breve, pero
esto, dos cosas. Uno, vamos a verlo desde los ciudadanos, desde el punto de vista, y tratemos de ponernos en sus zapatos. Es cierto, ya hablamos de las ventajas de la gobernabilidad. Nos ponemos de acuerdo, hay una corresponsabilidad, eso ayuda a sacar las reformas que se requieren, etc. Pero hay temas que le importa mucho a la sociedad. Y dice, bueno, ellos se fortalecen, pero si ellos están fortalecidos, digamos, la partidocracia, entonces, ¿cómo vamos a acabar con sus privilegios? ¿Cómo se va a acabar la corrupción? ¿Cómo va a acabar este pacto de impunidad? Hace poco salió la nota de que solo creo que de casi 800 denuncias que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación, solo 4 de casi 800 han tenido sentencia en creo que 2 décadas de la auditoría. Entonces ellos dicen, ¿cómo les vamos a quitar ese nicho de privilegios, de corrupción, de impunidad? ¿Cómo puede servir esto de los gobiernos de coalición? Y la segunda es que esta mesa se llama 2018 y los gobiernos de coalición. Hemos hablado mucho de los gobiernos de coalición y poco del 2018. Entonces, además de esto, a ver que nos digan cómo se ven en el 2018 cada uno, qué papel quieren hacer, así sencillito. Y para que lo vayan pensando, déjenme presentar a la gente que estoy viendo por aquí. Está Sergio Leiva del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, está el diputado, está nuestro diputado Javier Nava de San Luis Potosí, el diputado federal, está Eloy Vázquez del Comité Ejecutivo Nacional, está Minerva Hernández, diputada federal, está Arely Madrid, que fue presidenta de la Comisión de Transparencia cuando estuve ahí, está, digo, Talavera, la diputada Talavera, perdón, está mi amigo Añor, me dicen que la marihuana causa amnesia y otras cosas que no recuerdo, pero está mi amigo Manuel Añor, mi amigo acá, Lulú Quiñones, mi coordinador Miguel Alonso Raya, Jorge Martínez, coordinador de los Galileos, Lilia Aguilar, Galilea del PT, bienvenidísima, está Guadalupe Acosta Naranjo, pues es nuestro diputado federal, ¿no? Está nuestro diputado, compañero mío de la legislatura Carvajal, está Ramón Sosa Montes, está Alcocer, Jorge Alcocer, buen amigo editorialista de Reforma, y bueno, hay muchos más, disculpen si no los veo a todos. Si está Héctor Serrano, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Bueno, seguramente se me están escapando más gentes que no estoy viendo, así como los estoy viendo, estoy diciendo, pero bueno, bienvenidos todos, gracias, es importante para nosotros su presencia. Y bueno, ahora le toca a Miguel Ángel empezar. Gracias, Fernando. Bueno, mira, pues yo creo que ya hemos planteado básicamente lo que pensamos de los gobiernos de coalición. Yo creo que coincidimos, sin adelantarme las conclusiones de cada uno de los colegas, pero estoy seguro que coincidimos pues en que se puede, cuáles son las formas en que se presentan, que hay un avance sustancial con la reforma constitucional. Y ahora las preguntas serían: ¿cómo te ves participando en este tema en el gobierno de coalición? No sé si el licenciado Mario Fabio Beltrán nos va a decir si él quiere ser candidato presidencial, ¿no? A lo mejor lo va a decir ahorita. O si Gustavo quiere ser candidato presidencial, ¿y qué no? O si yo quiero ser candidato. Pues es cosa de que nos decidamos y que lo digamos, nada más. Pero es muy importante, me parece, en este momento pensar, y esto lo pongo a manera de ejemplo. Dejar, decía yo, alguien me preguntaba hoy, ¿y qué se requiere? Mira, lo primero que tienes que hacer es dejar afuera de la sala de juntas tu saco de candidato y entrar a una construcción de verdad por México. Y si lo haces así, bueno, pues ya verás después qué es lo que resulta. Porque lo primero que se va a decir es que no se pueden mezclar agua y aceites puros y aceites impuros en todo este ejercicio, ¿no? Vas a tener que purificarte primero para después entrar a las coaliciones, pues también está muy complicado.
Yo creo, entonces, que lo primero es reflexionar que ya tenemos el andamiaje inicial en la Constitución, que nos falta una ley secundaria, pero partir de la base también de esta voluntad y de qué rol queremos jugar. Esa pregunta me parece que es muy importante de Fernando. A mí me interesa construir. Yo sí creo que hay una oportunidad para el gobierno de coalición, porque debe de dársele garantía al país de gobernabilidad. Eso es lo peor que nos podría pasar en el 2018, que no tuviéramos gobernabilidad y que fuéramos el reflejo de lo que está sucediendo en algunas otras latitudes del mundo. Entonces, sí me parece que estamos frente a una gran oportunidad, como bien se decía, que no es nuevo que se haya platicado de esto. Yo recuerdo disertaciones en el mismo sentido de Porfirio Muñoz Ledo, del propio licenciado Manuel Fabio Beltrones, ya anticipando esta posibilidad, pero hoy ya tiene mucho más terreno andado y creo que hay una gran oportunidad para que lo hagamos. Yo tengo intenciones verdaderamente de sí impulsar y sí de construir, respondiendo a la pregunta que hacías, Fernando, para que quede constancia, que no le saco y que ahí está planteando. Gustavo. A ver, creo que son tiempos de incertidumbre, son tiempos de audacia, son tiempos de construir lo que no existe, partiendo de el agotamiento del régimen. Nadie queremos que esta cosa continúe. Segundo, queremos un frente amplio para un gobierno de coalición. Tenemos por primera vez el instrumento. El gobierno de coalición ya es un instrumento, ya está en la Constitución, ya lo podemos usar. Por cierto, se puede usar antes de la elección o después de la elección. Vamos a tirarle a usarlo antes de la elección. De todas maneras, si no se llegara a tener, tenemos la chance de usarlo después, pero la potencia, lo fuerte sería desde ahorita. Cuando Javier Corral me invitó a Chihuahua, le dije: Javier, no nos podemos volver aldeanos. Viene el 18 y el 18 es definitorio de manera histórica para este país, no solo por la concurrencia de tantas elecciones, sino porque no es un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen lo que estamos buscando. Y entonces quedamos Javier y yo, vamos a entrarle y vamos a participar en lo nacional. Afortunadamente a mí me invitó mi partido a presidir la comisión de plataforma, y desde esa posición he estado abonando y quiero seguir abonando para la construcción de este proyecto plural e incluyente. Lo que decía Miguel Mancera tiene toda la razón. Hay que ser generosos, hay que quitar los proyectos políticos personales para construir un proyecto global. Nada fácil, es casi imposible, yo les diría. Es casi imposible. Pero hay que agotar todas las instancias para avanzar en esta dirección. Créanme que yo estoy muy sorprendido de la respuesta que estoy encontrando, incluso en mi partido. Fíjense nomás, la revista de mi partido de hoy: Frente Amplio Opositor por el Futuro de México. Oigan, esto no es una vacilada, ya es el órgano partido que está hablando de esto. En la comisión permanente estamos hablando de esto. ¿Cuál es el reto? Dicen: oigan, unidos hasta que el candidato nos separe. Ahí está el reto. Ahí está el reto. El candidato, aparte de ser generoso, como dice Miguel Ángel, que para entrar al salón tiene que quitarse el saco de candidato y entrar con su capital y experiencia política para ponerlo a disposición, requiere algo más cabrón. Les voy a decir que necesita una historia de vida, una biografía que encarne los valores, las propuestas, el proyecto del gobierno de coalición. Y eso lo vuelve muy, muy
interesante. Esa es la participación que estamos buscando desde Chihuahua, participar en este ejercicio para abonar en algo que consideramos urgente para México, un gobierno de coalición a través de un frente amplio para el cambio del régimen. La palabra, Mario, simplemente decir que acabo de ver aquí a mi buen amigo, el diputado Rafael Hernández Soriano, que también nos acompaña. Gracias, Rafael. Pues, vas, Mario. Voy, paz. Creo que hay que... Creo que esto es... fue pregunta. Creo que esto es bastante interesante como para desperdiciar la oportunidad en menos de 1 segundo y medio de centrar y concentrar la atención en lo que es un gobierno de coalición. Ya quedamos que gobiernos, más bien, coaliciones electorales no es lo mismo que gobierno de coalición. El gobierno de coalición es un sistema al que podríamos optar para sustituir el viejo y agotado régimen político. ¿Qué trae un gobierno de coalición en el caso de optar por ello? Trae primero una certeza, segundo trae lo que es la estabilidad y tercero es la calidad, que eso es lo que se pretende con una ley reglamentaria, porque no puede ser todo tan voluntarioso como enunciarlo y después no concretizarlo. Es importante que sea. ¿Por qué certeza? Porque es una certeza jurídica cuando se tiene que plantear, como debe de decirlo una ley reglamentaria, un programa de gobierno y una agenda legislativa pactada por las diferentes fuerzas políticas que hagan el gobierno de coalición, que sea registrada ante el Congreso y exigido su cumplimiento. Eso da certeza jurídica de lo que va a ser ese gobierno de coalición, porque si no todo va a ser voluntarista, todo va a ser, pues fíjense que es aspiracionalmente para mí necesario que suceda esto. Yo celebro lo que puede ser las intenciones de un nuevo gobierno en Chihuahua, pero creo que el gobierno sigue siendo unipersonal, voluntarioso, con objetivos obviamente deseados, y yo aplaudo y ojalá se pueda suceder. Como también da estabilidad. Bueno, ¿qué es lo que quiere el país? Lo que quiere es acuerdos entre los otros. Una ley reglamentaria, diría Jorge Alcocer, pues mínimamente tiene que establecer que para que haya un gobierno de coalición debe de haber una mayoría conformada en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, que le den fuerza a ese gobierno de coalición, y con eso se evita lo que bien dice el jefe de gobierno. Hoy en Cámara no pasa ni tan siquiera una iniciativa para la aportación o para sancionar las aportaciones ilegales. Diría el secretario de la Defensa, no pasa ni la Ley de Seguridad Nacional, o diría los partidos políticos y otros más, pero no pasa tampoco el fiscal y no pasa nada. Pero sí pasa todo. Entonces, certeza jurídica, estabilidad y calidad. Bueno, una ley reglamentaria pues tiene que disponer lo necesario para que los funcionarios de ese gobierno de coalición pasen por un proceso de calificación mínima por parte del Senado o de la Cámara de Diputados, para que se vea la pertinencia y sobre todo la capacidad para poder llevar a cabo la función pública que se le va a encomendar. Lo hemos dicho en distintas ocasiones, dejemos a un lado los gobiernos de los cuates, de las cuotas y sobre todo de aprendices. Al gobierno no se llega a aprender, se llega a hacerlo eficaz. Bueno, esto tiene que estar en una ley reglamentaria, porque de lo contrario, lo que hoy estamos aquí concluyendo, de que sí todos estamos de acuerdo con un gobierno de coalición, pero cuando suceda, si no hay ley reglamentaria, pues se va a hacer la voluntad del que gane, y a lo mejor el que gane va a decir, pues ya no lo necesito, pues ya gané, y entonces se acabó. No, creo que no es un tema, y qué bueno que lo toca el jefe de gobierno, el coincido, no es un tema que convoque a purificaciones o a chamanes o actos milagrosos de voluntarismo que nos cambie la vida unipersonalmente, sino es un sistema. Lo que tenemos que hacer es luchar por conseguir
el que exista esa ley reglamentaria. Más allá de lo que ustedes dicen, y es correcto, esta parte que no es muy difícil conseguirla, la desideologización de los partidos políticos, pues ya está en marcha en el mundo y aquí también, ya la tenemos enfrente. No, yo creo que el punto más importante es la capacidad política que tenga cada partido político de acordar hacia adentro para poder acordar hacia afuera, acordar con nosotros para poder acordar con los otros. Bueno, eso habla de capacidad política. Y lo otro es reglamentario de una disposición constitucional. Termino esta parte. A mí me interesa más el cambio de régimen político que lo que puedan ser las ilusiones o las ambiciones personales. Yo estaré viendo lo que acontezca, pero sobre todo acompañando políticamente la búsqueda del cambio de régimen. Por cierto, hace un rato reunido con unos compañeros, por cierto, de la misma legislatura, decíamos, sigamos trabajando políticamente por este objetivo, convencidos de que la experiencia es lo único que no se jubila. Y esa parte es la que tenemos que utilizar de todos los partidos políticos y de aquellos que sin tener partido político desean encontrar uno. Muchas gracias. Vamos a pasar a las conclusiones, pero antes es muy importante, tenemos que dar algunas disculpas. Primero, disculpas a algunos medios de comunicación. La verdad es que la convocatoria sobrepasó nuestras expectativas y entonces hubo problemas a la llegada. Algunos medios de comunicación no pudieron entrar o tuvieron que entrar a trompicones. Una disculpa a los medios, una disculpa al hotel. Primero, nuestro agradecimiento al hotel por todas las facilidades, pero también una disculpa por los percances que han tenido, quizás algunos huéspedes, quizás su logística, seguridad. Entonces, un agradecimiento al hotel y al mismo tiempo una disculpa por las molestias ocasionadas, molestias también a las personas, ciudadanos que no pudieron entrar porque esto estaba lleno. Una disculpa, ojalá lo hayan podido ver en vivo, que en algunos lados se transmitió, pero bueno, no era nuestra intención generar molestias a nadie. Una sentida disculpa y un agradecimiento a todos por estar aquí, y una petición que pudieran retirarse todos en mucho orden y mucha tranquilidad al acabar el evento. Mañana tenemos un evento aquí, queremos que se lleve a cabo. Sirve como anuncio. Enrique Krause y José Goldenberg van a discutir sobre el país, sobre la situación del país. Entonces, eso es una petición. Por supuesto, también tenemos un gran agradecimiento por las personalidades que hoy nos acompañan y han dado una gran discusión sobre esto. Me parece que es claro, lo que se busca es finalmente con los gobiernos de la coalición es gobernar con el Congreso, no gobernar sin el Congreso y mucho menos gobernar contra el Congreso. Esa es la nueva gobernabilidad. Los Galileos siempre hemos tomado posición, no es un secreto. Nosotros estamos por el Frente Amplio, por los gobiernos de coalición, por la nueva gobernabilidad, por el cambio de régimen. Pero bueno, no es para que nosotros hablemos ahora, sino para escuchar las conclusiones. Eso será, Gustavo, tú eres el primero en concluir. Muchas gracias. A ver, yo creo que es imperativo para todos los actores políticos asumir una actitud de responsabilidad histórica de la búsqueda de esta construcción de un Frente Amplio. Yo, a diferencia de Mario, no veo los tercios en las elecciones, nunca los he visto. No lo vi en el 2000. En el 2000 fue el PAN contra el PRI y el PRD se colapsó al tercer lugar lejano. En el 2006 fue el PAN contra el PRD y el PRI se colapsó a un tercer lugar muy bajo, con 23% de madrazo. En el 2012 fue el PRI contra el PRD y el PAN se colapsó a tercer lugar, también muy bajo. De tal manera que yo lo que veo es que siempre queda entre dos, no son tercios. Y a lo que le apuesta el PRI, a mi juicio, es a reeditar el Estado de México. Esa es la apuesta. ¿Y qué es la apuesta? ¿Cuál es?
pues que el PAN vaya solo con un candidato, que el PRD vaya solo con un candidato, que Morena vaya solo con un candidato, que el PRI haga sus alianzas y arrebate. Es el modelo del Estado de México. Y lo que tenemos que construir es la alternativa frente a ese proyecto que ahí está. Y es una responsabilidad de todos nosotros abonar para esto. Están las condiciones, miren, yo digo la fórmula perfecta, ahí está. El reconocimiento casi coincidente de todos de 1, agotamiento del régimen, 2, un frente amplio, 3, gobierno de coalición, y 4, un cambio democrático y revolucionario de estructuras. Yo comparto la revolución a través de las ideas y no de las balas, pero de ese calado es el emplazamiento, algo que sea un cambio revolucionario de las estructuras. Con esos elementos creo que todos estamos obligados a ser actores en la posición que nos toque y estar abiertos, porque aún no queda claro quién va a ocupar qué posición. Hay que hacerlo con generosidad y con honestidad con México. Ese es el reto y esa es la disposición personal del gobierno de Chihuahua y de mi partido. Muchísimas gracias a los diálogos de la Mesa Galileos. Mande, por favor. Estoy más que convencido de que sí tenemos que trabajar juntos por construir una nueva gobernabilidad en este país. Y lo he dicho en anteriores ocasiones, seguro de que el agotamiento del régimen político nos obliga a generar otras reglas, pero muy claras. No es un salto al vacío, no es simplemente el enunciarlo o anunciarlo sin concebirlo perfectamente claro, porque ponemos en riesgo también el país. A lo mejor no tengo la plena convicción, ahí le doy la razón a nuestro amigo Gustavo, de que pueda terminar en tercios, como tampoco estoy seguro de que eso es lo que quiera el PRI, como lo que pudo haber obtenido en el Estado de México, o lo que pudo haber obtenido en algunos otros lugares, o lo que pudo haber obtenido el PAN, o la alianza del PAN con el PRD. No sé si esas sean las estrategias, y me tiene muy sin cuidado, además, las estrategias de los partidos políticos o de las organizaciones que se armen alrededor de esto. A mí no me preocupa, en lo personal, si en el 2018 gana el PAN, el PRD, gana el PRI, gana un frente, o gana Andrés Manuel López Obrador. A mí lo que me preocupa es la gobernabilidad que vamos a tener cuando suceda lo que habrá de venir, que es un 2018 sumamente competido, como lo vemos, por lo menos en las encuestas, aunque no soy muy seguidor de ellas. No creo que haya alguno aquí que no haya sido defraudado por ellas. De tal manera que yo celebro que quienes están aquí, ustedes, y sobre todo el jefe de gobierno, con su visión que ha demostrado, además de búsqueda de amplios caminos democráticos y de nuevas fórmulas para la gobernabilidad, esté manifestando su interés de construirlo, como lo dejó plasmado en su Constitución. Y también a un Gustavo Madero, que pues no nada más nos ha demostrado a nivel nacional que tiene una palabra honesta y justa para su participación, no siempre que pueda ser que no esté equivocada, pero al final de cuentas es honesta lo que él manifiesta, y a eso nos tiene acostumbrado. Y no dejo más que de plasmar como conclusión mi agradecimiento por ese énfasis que ha puesto el Grupo Galileo, tratando de llegar a todos ellos. Mi respeto y mi agradecimiento por convocar a este tipo de reuniones en donde mínimamente se genera un acercamiento entre pensamientos distintos
con un solo propósito. El propósito es que le vaya bien a México y creo que eso es lo que nos tiene aquí reunidos. Muchas gracias. Y tenemos así que cierra el jefe de gobierno que de alguna manera nuestro anfitrión de la ciudad que gobierna. Coincido plenamente con los dos expositores. La verdad es que ha sido un privilegio poder escuchar de viva voz de dos expertos en la política mexicana esta coincidencia, una coincidencia que, reitero, está ya plasmada en documentos que dan vida jurídica a lo que tiene hoy la Constitución Política de nuestro país y lo que tiene la Constitución de la Ciudad de México. Está claro que todos tenemos que participar. Yo creo que el mensaje que nos llevamos es: no puedes quedarte apático, no puedes estar solamente esperando a ver si tienes el mismo resultado de siempre y luego te quejas y luego te lamentas. Más bien hay que actuar, hay que ser propositivos, hay que ir al terreno de los hechos. Y tenemos una gran oportunidad y yo creo que no debemos desaprovecharla, deberíamos de tomar esta oportunidad para ir al frente. Ojalá logremos construir algo nuevo, ojalá podamos replantear puntos de nuestra república, ojalá podamos replantear puntos de este régimen, ojalá no tengamos que decir: no, es que sabes que yo no puedo hablar con el que está allá porque es mal visto. Ojalá no tengamos que decir: es que se vería muy mal si optamos por esta solución para el país. Ojalá pensemos solamente en el país, en que le vaya bien a México, que eso es lo más importante, y en llegar a la conclusión de que tener un gobierno en donde todo el mundo tenga responsabilidades muy claras, que no puedan fallar, y donde todo el mundo tenga también certeza, esa certeza jurídica de la que se habla en el convenio. Aquí lo dice muy claro: los compromisos establecidos en el convenio de coalición serán regulados en términos de la ley de la materia. La persona titular de la jefatura de gobierno podrá disolver la totalidad del gabinete, claro, porque sigue teniendo esa facultad, pero con los compromisos establecidos. Todo el mundo se va a sentir representado. Eso no ha pasado en nuestro país. Hay una oportunidad histórica que se viene de frente. O la tomamos o después lo lamentamos. Muchas gracias por la invitación. Los Galileos estamos muy agradecidos con ustedes, 3 ponentes de lujo, gracias. Vuelvo a agradecer y disculparme con el hotel. Les pido por favor que abandonen el hotel con mucho orden, mucha tranquilidad. Y que no les llegue una multa. Y pues muchas gracias. De lujo fue este diálogo. Bien, querido, muchas gracias. No, gracias. Te veo entonces. Sí, ganamos.